Bien, sean todos bienvenidos. Les agradezco su presencia y bueno, el propósito, como ustedes saben, de nuestra reunión es profundizar, aplicar la enseñanza que recibimos el día domingo. ¿Que ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la enseñanza? ¿Nadie se acuerda? Llamados a la santificación. Llamados a la santificación. Muy bien, Lidia. Yo les decía ahí que la vida cristiana no es solamente un evento puntual, sino que involucra, ¿no? Correr, caminar, eh, progresar en santidad, en esta que yo decía como el sendero, ¿no? De la santidad. Entonces es necesario siempre tener esto en consideración. No es solamente un acto inicial de fe, sino que es una fe que se va expresando, que va creciendo y lo hace en santidad. Dicho eso, a ver si podemos hacer algunas preguntas, pero sí sería bueno antes poder revisar el texto bíblico que fue, como muchos recordarán, estaba ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Cubrimos los versos 1 al 8, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Voy a leer acá la Reina Valera, ¿ya? Creo que es similar. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor. Y esa era la primera parte que yo les decía, como un llamado amplio a la santificación. Es como un preámbulo que el apóstol hace. Y en ese sentido, ¿no? Tenemos que hacernos algunas preguntas personales de aplicación. Esto no necesariamente para que lo respondamos a viva voz, pero sí para nuestra reflexión personal, eh, a modo también de introducirnos. Es como nosotros hoy día, si tuviésemos que describir nuestro caminar en la fe como cristianos en este momento de la vida. ¿Cómo se ven ustedes mismos, hermanos? ¿Se ven avanzando? ¿Se ven detenidos? ¿Se ven desviados del camino? Y esto obviamente es una pregunta de orden personal. Es una pregunta que no vamos a pedir que usted participe y diga yo me siento de tal manera. Pero es una pregunta que tenemos que hacernos. Cada uno de nosotros, eh, y no solo ahora, sino que durante todo nuestro caminar como creyentes tenemos que hacer una especie de autoevaluación para poder de verdad estar creciendo en la fe. Entonces, y tal vez podríamos plantearlo desde otro punto de vista. Eso es como cuando yo digo, bueno, ¿en qué área no estoy avanzando, no estoy creciendo? También se puede plantear desde el otro punto de vista diciendo en qué áreas de nuestra vida estamos hoy más cerca de Cristo. Hemos avanzado en santidad. Entonces, en ese sentido, ¿no? Hay algo que lo hemos mencionado y a veces nos cuesta a todos para este progreso, para poder madurar en la fe, para poder correr el camino de la santificación, se hace necesario también la vida de comunidad. O sea, el proceso de santificación contempla necesariamente la vida de comunidad y el poder contar con otros que nos puedan eh, escuchar muchas veces, que nos puedan aconsejar, que puedan orar por nosotros. Y ahora eso es difícil porque en general nos cuesta a nosotros poder compartir con otras personas. Es difícil también porque la vida de ciudad tiene muy poco tiempo, muy poco espacio. Entonces tenemos que buscar las maneras de hacer eso posible. Y eso es una responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene delante del Señor. ¿Ok? Y bueno, ya volviendo, ¿no? al texto inicial y a los dos primeros versículos, que el apóstol Pablo
Dice, les rogamos, les pedimos, les exhortamos en el Señor Jesús, no era una autoridad personal, em, que ellos aprendieran, ¿no? Estas instrucciones que tenían el propósito em, de conducirles a agradar al Señor y que en eso también ellos pudiesen abundar más y más. Em, y eso también nos enseña que en la madurez cristiana siempre va a ser una meta a lograr, no importa cuánto tiempo estemos en la fe, e incluso no importa cuán maduros nosotros nos podamos sentir, siempre vamos a tener espacio hacia adelante, por decirlo de alguna manera, para poder crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Ninguno podría jactarse de estar ya a la perfección. El que lo haga probablemente es que está muy lejos de entender de verdad quién es el Señor Jesucristo. Entonces, aquí una pregunta práctica, ¿no? Eh, la enseñanza, sobre todo en la segunda parte hacia adelante, también es una enseñanza bien particular y creo que esta pregunta también se aplica, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una instrucción por la palabra de Dios que te costó aceptar? Y, y obviamente cuesta aceptarla, cuesta vivirla y ahí vale la pena también hacer el análisis, ¿no? ¿Por qué a veces nosotros recibimos una enseñanza? Entendemos que viene de Dios, que fue una enseñanza que se predicó de manera correcta, y con todo y sin embargo no la aplicamos a nuestra vida. ¿Qué nos pasa en esas oportunidades, ¿no? Cuando solo asentimos de manera intelectual, pero no en nuestra vida, no en la práctica? También es un pensamiento que nosotros tendríamos que lograr enfrentar, el por qué no lo hacemos. Yo les decía el día domingo que cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, una predicación de la palabra del Señor, una de las cosas que resistimos en general del ser humano, independiente que sea esto una enseñanza bíblica, que no nos gusta que otros nos instruyan. Entonces muchas veces hay soberbia, hay orgullo, eh, quizás hasta un más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. Entonces, como yo tengo un concepto más alto de mí, no, no recibo la instrucción, no recibo la palabra del Señor, aunque ésta esté siendo predicada con claridad y con fidelidad. Entonces, aquí tenemos que volver a enfatizar, ¿no? Cuando Dios habla a través de su palabra, no es para nosotros los creyentes, los cristianos, no es una alternativa, no es una opción, sino que debemos recibirlo como algo que instruye, como un precepto de Dios, y debemos obedecerlo. Si de verdad hemos experimentado el nuevo nacimiento, el vivir conforme a la palabra se transforma en nosotros sí en un desafío, pero en algo que debemos querer vivir, debemos querer vivir. Em, Tal vez un ejercicio también para nosotros y traer esta enseñanza aún más a la realidad, a terreno, por decirlo así, es que podamos identificar en nuestras vidas una instrucción bíblica, un precepto bíblico que estamos postergando hoy día, que estemos postergando y lo podamos escribir tal vez en un lugar visible para que nos recordemos que tenemos que trabajar en eso, en ese mandamiento o en esa instrucción bíblica que muchas veces postergamos. Entonces la podamos ver en un lugar visible. Antes yo pensaba en esto, antes se usaba ponerlo, no sé, en tu habitación, o en el baño, no sé qué. Sin embargo, eh, hoy día yo pensaba quizás ponerlo en el celular. Eso podría ser una buena medida porque si hay algo que utilizamos, me incluyo por cierto mucho, es el celular. Entonces ahí podemos poner esta instrucción bíblica que o a veces nos cuesta o a veces estamos postergando y entonces va a ser un recordatorio permanente de que tenemos que someternos a esa verdad bíblica. Eh, una oración específica, en este sentido también práctica, es que el Señor pueda quebrar nuestro orgullo, quebrar nuestra autosuficiencia, quebrar la dureza de nuestro corazón en esa área específica y nos dé, ¿no? O más bien no que nos dé, sino que incline nuestro corazón hacia la obediencia. Tenemos que recordar que el Evangelio es algo práctico, ¿no? Es algo práctico. Y tenemos que fortalecernos
para vivir en en la realidad del Evangelio. Entonces, hay prácticas espirituales, hay herramientas espirituales que muchas veces nosotros dejamos, cómo leer la palabra, cómo orar, orar personalmente, orar muchas veces también en familia, el ayuno, ¿no? Que es una práctica en general. Yo la otra vez lo hablábamos con el pastor Carlos Llambés. Es una práctica que no está muy, no es que no sea bien vista, es una práctica poco practicada, valga la redundancia, sobre todo en iglesias que nos decimos iglesias más sanas bíblicamente. Y si usted va a la escritura, no va a encontrar que el ayuno haya salido, digamos, como una práctica espiritual, sigue vigente. Entonces, claro, como se le ha dado mal uso, se ha interpretado mal, como que vamos a ayunar para doblar la voluntad del Señor, doblarle el brazo al Señor y entonces Él eh, responda a nuestras peticiones como nosotros queremos. No, no tiene nada que ver con eso el ayuno. Pero también es a considerar el asunto del ayuno como una disciplina que tenemos que fortalecernos. Si queremos fortalecernos, si queremos vivir en conformidad a la palabra del Señor, tenemos que fortalecernos en la práctica espiritual. Oración, lectura de la palabra, eh, congregarnos, ¿cierto? Idealmente cada domingo, hermanos, y que el hecho de congregarnos no sea una alternativa, sino que sea algo que eventualmente podríamos postergar, pero que no sea algo que siempre es alternativo. Pues si congregarte es alternativo, es altamente probable que todas las otras disciplinas espirituales también lo sean. Eh, Porque eso eh, es como un termómetro, ¿no? El hecho de congregarse, que pone en evidencias, que generalmente pone en evidencia muchas características de nuestra vida espiritual. Sigamos avanzando. El verso 3 dice, avanzando ya al segundo tema, primero veíamos la voluntad de Dios en un rango más amplio, pero ahora el apóstol es mucho más específico en el versículo 3 y habla que esta es la voluntad de Dios, su santificación. El contexto, recuérdenlo, era un contexto pagano donde dentro de las prácticas del paganismo había mucha inmoralidad sexual. Entonces ahora Pablo aplica, ¿no?, este asunto de la santidad de manera específica al asunto de la sexualidad. Y ahí yo también les explicaba el día domingo, vuelvo a repetir, que la santificación tiene dos aspectos importantes. Dios nos ha llamado, nos ha apartado, somos santos de manera posicional y también eh, somos llamados a experimentar, a vivir la santificación progresiva. Y con eso tiene que ver nuestro tema del día domingo y nuestro tema del día de hoy, con que tenemos que crecer en santidad, tenemos que caminar en este camino de la santificación. Y eso es sumamente relevante porque tampoco son cosas que a veces no se tocan, digamos, sobre todo esto del área moral sexual, es algo que no, con frecuencia no se predica desde los púlpitos y bueno, como se deja de enseñar, todo asunto bíblico que se deje de enseñar va a tener una consecuencia y es que probablemente van a ser prácticas en las cuales, o pecados, no solo prácticas, sino pecados, prácticas pecaminosas, en los cuales las personas van a caer por falta de conocimiento. Entonces Pablo acá enfrenta esto y recuerden también que los tesalonicenses eran una iglesia particularmente ejemplar. ¿Ok? Yo aquí me había comprometido a decirles cosas que no alcancé a compartir el día domingo. O sea, no es que no alcanzara, las dejé a propósito afuera. Pero aquí quiero hablar justamente de esta relacionado al área sexual y a lo que esta inmundicia que el apóstol Pablo describe eh, como contraste a la santificación, ¿no? Dice el verso 3, leámoslo para recordar. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Ahí está entonces este tema, este término de fornicación. A la luz de la Escritura, hay varias prácticas sexuales que se consideran pecados,
Estas enseñanzas sobre las que se consideran pecados se encuentran en toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. La Biblia nos da un marco moral y ético sobre la sexualidad y hay prácticas que se mencionan y que son consideradas desde la perspectiva bíblica y por lo tanto desde la perspectiva de Dios, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Eh, Pecados directamente. La fornicación, esto se refiere a cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. ¿Sí? Fornicación es cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, incluyendo el sexo prematrimonial. ¿Sí? Primero a los Corintios 6:18 nos instruye a huir de la fornicación, eh, porque este es un pecado en contra del propio cuerpo, dice el apóstol Pablo allí. De hecho, en ese texto hace una mención especial respecto de eso. Dice el que comete fornicación peca contra sí mismo, como subrayando el pecado de alguna forma, ¿no? Ese pecado de la fornicación. El adulterio es el acto sexual entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge, ¿sí? Lo que diríamos hoy día el engaño, literalmente. Hebreos 13:4, eso sí lo compartimos el domingo, dice que el matrimonio debe ser honrado y que los adúlteros serán juzgados, ¿ok? Algo que también hoy día está muy de moda es la homosexualidad y eso tiene relación con lo que yo les decía el domingo, que hoy día el argumento del amor lo soporta todo. Eso no importa que dos personas del mismo sexo se amen, porque si hay amor, eso es lo único importante. De hecho, hay teólogos hoy día que defienden esta idea diciendo que en realidad nunca en la Biblia se juzgó o se condenó la homosexualidad y que si se hizo, en realidad tuvo que ver con algo de contexto. Entonces era otro contexto, por lo tanto, hoy día, desde incluso diríamos, ¿no? Que Dios acepta este tipo de pecados, pero es algo que está transversalmente en toda la escritura. Y, y lo más relevante, una de las cosas relevantes en este sentido, es el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño original de Dios respecto del amor para los seres humanos? ¿Cuál es, hermanos? Cuando digo original, Hombre y mujer. hombre y mujer. Hombre y mujer. ¿Y eso nosotros dónde lo encontramos? En el Génesis. No hay más que hombre y mujer en el Génesis. ¿Se dan cuenta? Y eso es una verdad bíblica para nosotros, pero también es una verdad genética. O sea, genéticamente hay hombre y mujer. Y la genética se expresa en nuestros cuerpos, ¿no? Fenotípicamente, cuando tuve genética en la universidad. Está el genotipo, que es lo que dicen mis genes, y está el fenotipo. Entonces, el fenotipo es la demostración de esos genes. Eh, Genotípicamente hay un hombre, genotípicamente hay una mujer, y la manifestación de eso también es de esa manera. Entonces, en la actualidad, Satanás, ¿no? Ha tergiversado todo eso. El propio hombre en su perversidad, en su pecado, hoy día esto está legalizado, eh, está, digamos, defendido incluso. Entonces, estamos en esta generación, hermanos, y nosotros tenemos que, como creyentes, mantenernos fieles y firmes a lo que Dios ha dicho al respecto. Otro pecado también, aquí recuerden, me estoy dando la licencia, estamos en general ya entre personas más adultas o que ya pueden escuchar este tipo de temas, y es importante también que lo escuchen. La pornografía, ¿sí? Aunque no se menciona directamente en la Biblia, el uso de pornografía se va a asociar, acá en el texto que tengo yo dice, puede asociarse, pero no, se va a asociar, no es solamente que puede, se va a asociar a la lujuria y al deseo inapropiado, que son condenados también en Mateo 5:28. ¿Qué enseña ahí en Mateo 5:28 el Señor Jesucristo? Que mirar a una mujer con lujuria es cometer adulterio en el corazón. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho, pero yo les digo, ¿sí? Ahí dice que el tema del adulterio es una cuestión del corazón y la pornografía en ese sentido provee, ¿no? Toda una maquinaria para que ese adulterio del corazón se pueda llevar a cabo. Y se pueda llevar a cabo muchas veces en la privacidad, hoy día incluso de un celular. Entonces, esta es una tentación
muy, muy grande, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Bueno, estar apercibidos, quienes tienen problemas con este tipo de cosas, tomar determinaciones serias. Siempre recuerdo este pasaje del Señor Jesucristo cuando Él dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Esto no es literal, ¿no? Se imagina si por cada pecado que están asociados nosotros debiésemos cortarnos las manos y sacarnos los ojos, estaríamos ya mutiladísimos. Pero tiene que ver con decisiones drásticas. Y si alguien tiene problemas con este tipo de cosas, bueno, eh, tiene que restringir el uso del celular. Eh, Entiendo que incluso hay aplicaciones que otro te puede monitorear lo que tú ves en el celular y ese tipo de asuntos. Si de verdad queremos correr el camino de la santificación. ¿Se dan cuenta? Esto también genera una práctica asociada, que es la práctica de la masturbación, y también, aunque no se menciona de manera explícita en la Biblia, muchas enseñanzas cristianas consideran que es un acto que está asociado a la lujuria. Y eso es así, o sea, está asociado a la lujuria del pecado, eh, y también es algo que no solamente se da en personas jóvenes, sino que muchas veces en personas adultas y es una práctica que muchas veces no llega a ser del todo puesta bajo el dominio propio. O sea, ahí usted también tiene todo ese abanico de pecados, ¿no? Eh, Prácticas sexuales no consensuadas o abusivas. La Biblia enseña sobre la importancia del respeto y el amor en las relaciones. Cualquier forma de abuso o coerción va en contra de estos principios. Aquí ya más, un poco más grotesco, ¿no? Pero que también lo estamos viendo hoy día, lamentablemente, la zoofilia, que es la relación sexual con animales. Estas prácticas son condenadas literalmente en Levítico 18:23, donde se menciona que obviamente no se puede tener relaciones con animales. Entonces, hermanos, respecto del área moral, ¿no? Necesitamos estar muy apercibidos. eh, Porque de alguna u otra forma Satanás siempre va a querer tentarnos al respecto y necesitamos fortalecernos, necesitamos estar perseverando en el camino de la santificación. Así que ahí les amplié y cumplo con lo prometido respecto de abordar, no en profundidad, pero sí dar como un pequeño barniz a esos asuntos. A lo mejor podemos pensar en otros, pero ahí usted tiene los principales que se dan y y tenemos que hablarlos, tenemos que decirlos y tenemos que también entender de que tenemos que luchar en contra de estas cosas y tenemos que entender de que no debemos normalizarlos como muchas veces la sociedad nos está enseñando. Hablábamos también del concepto de vaso en el versículo 4, ¿no? De poseer su propio vaso. Yo les explicaba que me inclino a creer que su propio vaso no hace referencia a la esposa, sino más bien al cuerpo. Y si usted lo mira de un punto de vista más amplio, aún podría, aunque fuese esposa, también siempre está hablando, digamos, del área de la intimidad. Tiene mucho más sentido vaso como cuerpo, porque está siendo responsable, en este caso, los que están oyendo, y la aplicación es más amplia, ¿no? No solo circunscribe a aquel que son casados, sino que al decir vaso incluso podemos pensar en hombres y mujeres, casados o no. Entonces todos tenemos que tener consideración de nuestro propio vaso y tenerlo en santificación y honor. Aquí preguntas prácticas. ¿Qué hábitos en mi vida, digitales, relacionales y físicos, no honran a Dios como el templo del Espíritu Santo? Obviamente no le voy a pedir que usted responda a esas preguntas, pero para que las meditemos. ¿Qué hábitos en mi vida hoy día, actualmente, digitales, relacionales y físicos, no honran a Dios como templo del Espíritu Santo? Tomar una decisión concreta y medible para cambiar esos hábitos, ¿sí? Y bueno, yo aquí había notado esto, ¿no? Si tu mano te es ocasión de caer, como les decía recién, no es algo literal, pero lo que expresa el texto allí es radicalidad. O sea, si por ejemplo voy a llevarlo a otra área de la vida, ¿no? Yo por ejemplo yo no, pero un ejemplo, o Juan Pérez, para no hablar tampoco a título personal, tuvo problemas con alcoholismo. No sería muy mala idea
que él frecuentara los bares para hablar con sus amigos, por decir algo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí, con nuestras debilidades pecaminosas del pasado, tenemos que ser radicales y cortarlas de raíz. ¿Sí? Cortarlas de raíz, cortar la mano, cortar lo que a mí me vincula con eso. Y en esto de la inmoralidad sexual es absolutamente lo mismo. Em, ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? Esta es una pregunta que se relaciona con toda la enseñanza, ¿no? El versículo 8 dice: quien rechaza la enseñanza no rechaza a un hombre, sino a Dios. Entonces, ¿cómo estamos recibiendo hoy día la palabra del Señor, hermanos? ¿Como, como algo que viene de lo que predica el pastor? ¿O como algo que viene, y aquí yo creo que a todos nos cuesta un poco este ejercicio, como algo que viene de Dios? Cuando nosotros abrimos la Escritura, tenemos que considerar eso, algo que viene de Dios. Y entre esa verdad más se nos revele a nuestra vida, más seriamente vamos a relacionarnos con la palabra del Señor. Y eso tiene que ir creciendo en nosotros. La pregunta entonces, ¿cómo estamos recibiendo? Em, y aquí usted puede ver esto, ¿no? Cuanto más serio nosotros recibamos la palabra del Señor, más impacto va a tener en nuestras vidas y en consecuencia el mundo y todo lo que el mundo ofrece como idea, como filosofía, como forma de vida, va a ir quedando al descubierto por la verdad de Dios que estamos abrazando y viviendo, ¿se dan cuenta? Pero si yo no estoy muy claro en mis convicciones bíblicas, si yo no dedico suficiente tiempo a la escritura, si yo la recibo solamente como una alternativa, entonces el mundo y su filosofía y su estilo de vida y sus formas, en este sentido particular de entender la moralidad sexual, van a infiltrar, van a infiltrar mi cosmovisión, mi manera de vivir. Es por eso que usted puede ver hoy día, aún aquí en nuestro país, eh, personas que dicen que son pastores y casan homosexuales. Es por eso, porque su convicción bíblica es pequeña, su arraigo bíblico es pequeño. Entonces, el mundo termina consumiéndolo. Lo peligroso y lo lamentable es que estas personas tienen a Dios en sus bocas, más no en sus corazones. ¿Se dan cuenta? Lo tienen en su boca, ellos hablan de Cristo, de Jesús, pueden hablar del Espíritu Santo, del Padre, etcétera, pero no aceptan la revelación de Dios por lo que es. No la aceptan con la autoridad que tiene, sino que hacen un mutante, ¿no? Entre lo que el mundo dice y alguno otro algún uno, perdón, algún pasaje que avale eso. Estamos entonces en esta avalancha cultural. Los medios de comunicación, la educación formal, las redes sociales nos presionan constantemente hacia una sexualidad que se viva sin restricciones. ¿Cómo nos vamos a fortalecer, hermanos? Eh, eh, Recibiendo la verdad bíblica, ¿cierto? No como palabra de hombre, no como ideas moralistas, sino como lo que es. El antídoto es la palabra del Señor, eh, recibida como lo que es la autoridad y la palabra de Dios mismo. Aquí también tareas para ustedes personales. Identificar tres mensajes culturales que contradicen la enseñanza bíblica sobre la sexualidad. Esto usted, por ejemplo, lo puede hacer en series que esté viendo en la actualidad, series de Netflix, en canciones, en canciones a propósito del reggaetón y cuántas cosas. Bueno, no sé si alguien acá escuchará reggaetón, pero ahí en las letras del reggaetón, pura perversidad, pura distorsión. Em, entonces, vale la pena este ejercicio. En contenido de las redes sociales, ¿sí? Identificar dónde la cultura actual nos está vendiendo de manera tramposa, por decirlo, lo que ella cree respecto a la sexualidad. Entonces ahí tenemos que establecer límites conscientes, ¿no? De nuevo, se aplica el concepto de sacar, cortar la mano, sacar el ojo de manera radical. Eh, Alguna vez creo que lo mencioné en otra enseñanza. Antiguamente decían en las películas, en la noche estoy hablando, cuando yo era joven, niño,
esta película es solamente para personas con criterio formado. A veces nosotros pensamos así y que podemos ver ciertas imágenes o ciertas series o ciertas películas con, por ejemplo, contenido altamente erótico y que no nos va a pasar nada. Eh, Porque decimos tenemos criterio formado. Y puede ser que tengamos criterio formado, pero al exponernos a ese mensaje, nuestro criterio se va a deformar. ¿Se dan cuenta? Ese es el engaño de Satanás. Así que tenemos que fortalecernos en la escritura, libros también que nos ayuden en eso, estudios, eh, para fortalecer también la perspectiva bíblica del asunto. Em, Seguimos avanzando. Aquí también llevar esta enseñanza desde el... Porque esto es muy personal, ¿no? Esto es muy individual, pero también tenemos que llevarlo a nosotros como iglesia local. Y yo les decía antes, y también el domingo, que la santificación no es una lucha solitaria, sino que es algo que nosotros debemos desarrollar y crecer en comunidad. Creo que cuando Pablo menciona esto, se los decía también el domingo, no es que fuesen, que toda la iglesia estaba en este tipo de pecado. Lo veo muy difícil porque por los reconocimientos positivos de madurez que Pablo había hecho. Si hubiese sido el caso, no hubiese hablado de los tesalonicenses como lo había hecho. ¿Se dan cuenta? Probablemente eran algunos miembros que estaban tentados en este sentido, o a lo mejor en pecado en este sentido, o el contexto era muy fuerte, entonces Pablo se ve en la necesidad de fortalecer esta enseñanza, de volver a repetirla, porque, como dijimos el domingo, era algo que él ya había enseñado. Entonces, es interesante cómo Pablo hace un llamado general. ¿Se dan cuenta? No lo asume como algo específico de algunos pocos, sino como algo general. Eso también debemos nosotros asumirlo como algo general. Y aunque yo puede que no tenga este tipo de problemas, puede hacerme parte de aquel que sí lo tiene, ayudándolo, orando por él o por ella, dirigiéndolo. ¿Se dan cuenta? También ese es un propósito que podemos ver respecto de la comunidad. Acá está anotado, ¿no? Pablo hace una exhortación general y no nombra personas específicas, reconociendo que todos somos parte del cuerpo y la iglesia debe ser un lugar donde el pecado no paralice, sino que sea un lugar donde nosotros podamos propiciar el arrepentimiento y la restauración. La comunidad de fe existe, hermanos, recordémoslo siempre, para estimularnos hacia el amor y las buenas obras. Entonces, desafío para nosotros como iglesia local, eh, comprometernos a crear espacios seguros donde podamos hablar de nuestras luchas, exponer nuestras luchas, nuestras caídas incluso, sin miedo a ser juzgados, ¿sí? Sin miedo a ser juzgados por nuestro hermano, sino que encontremos a alguien que nos pueda aconsejar, que pueda orar por nosotros, que pueda ayudarnos. Em, ¿De qué manera concreta la iglesia puede ser una alternativa real frente a la cultura sexual del mundo sin caer en el legalismo ni en la competencia? No se trata de una cuestión de reglas, ¿no? Eso es el legalismo, las reglas. Ni de ignorar el problema, sino de enseñar lo que la Escritura dice en la visión bíblica, ¿no? Sobre la sexualidad como un don de Dios dentro del matrimonio. Y bueno, ahí yo les anticipé las distorsiones sexuales eh, antes, ¿no? Finalmente, finalmente, hermanos, respecto de si alguien de los presentes está hoy mismo en este tipo de pecados, la invitación es a arrepentirse, a reconocer el pecado de inmoralidad, descuido espiritual y a desear la restauración de la comunión con Dios. Tiene que hacer el compromiso también de tomar decisión concreta, específica, a vivir en santidad en esta área de su vida y también eh, tal vez quienes no están con estas luchas particulares, podamos también comprometernos a acompañar a algún hermano o hermana que esté luchando en su camino de la santificación. Evidentemente, hermanos, aquí cuando yo hablo de hermanos, hermanas, será un hermano
con un hermano y una hermana con una hermana. Así se enfrenta esto, este tipo de asuntos. Em, y finalmente algunos compromisos prácticos que ya yo había dicho, identificar y comenzar un cambio de hábito, esos cambios de hábitos que no honran a Dios. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo, eh, arrepentirnos de él y buscar radicalidad, buscar un hermano o hermana en la fe, según sea el caso, para compartir la lucha y orar juntos. Priorizar la enseñanza de la iglesia local, ¿sí? Priorizar el tiempo de la iglesia local. De hecho, gracias por estar acá. Eso quiere decir que en algún sentido usted está haciéndolo bien, está priorizando, está dándole lugar que es importante para la palabra del Señor. Lo mismo con los días domingos, lo mismo con las actividades de los martes con los varones, que ya se tornó en algo fijo. Los jueves, las damas, todo lo que la iglesia puede hacer, hermanos, para fortalecernos. Eso tiene que estar siempre prioritario sobre el entretenimiento. Incluso muchas veces, también hay que decirlo, sobre el descanso. Sobre el descanso. Porque si yo vivo priorizando mi descanso, hermano, eh, vas a pasmarte. Vas a pasmarte. Ayer veíamos una predicación con los varones y el pastor Pepe Mendoza hablaba de las frutas pasmadas, ¿no? Que llegaron a una etapa del crecimiento, pero no maduraron. No maduraron más, entonces se pasmaron. Y así pasa con nosotros cuando no estamos recibiendo los nutrientes espirituales que Dios, por diseño, ha decidido brindarlos a través de la iglesia local, ¿sí? A través de la iglesia local. Y entonces tiene que usted ser parte de lo que su iglesia local le está proveyendo, eh, y no estar mirando muchas veces el patio del vecino que luce más verde siempre, ¿no? En la iglesia o en tal iglesia se hace esto o se hace esto otro. Pero yo soy un convencido de que, así como muchas iglesias tienen lindos programas de enseñanza, discipulado, Dios a cada iglesia le ha dado dones y Dios hace maravillas, tanto con lo mucho, pero también con tal vez lo menor. Lo importante es, hermano, es que tú te dispongas, es que tú participes, es que tú seas parte. Porque sea en una gran iglesia o en una iglesia pequeña como la nuestra, hay una responsabilidad personal muy grande en esto. Si tú estás hoy día desestimando lo que la iglesia hace, no creas que si vas a otro lugar vas a empezar a estimarlo más, porque el problema está en tu corazón. Entonces hay un llamado, hermano, en amor, también un llamado pastoral a valorizar y participar lo que la iglesia provee. Bien, hoy día fue más como un tipo resumen y hablar otras cosas más prácticas. Así que recuerden, damos gracias al Señor, y le bendecimos. Eh, Nunca va a ser el propósito producir culpa, sino que siempre somos mensajeros de la gracia y terminamos siempre apuntando hacia la obra de Cristo. Dice Juan 2:1, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El arrepentimiento no es el final de nuestro caminar como cristianos, no es el comienzo, sino que es todo el tránsito. Todo el tránsito, hermanos, vamos a estar arrepintiéndonos de este tipo de pecados que abordó esta enseñanza y también de otros. Necesitamos, por lo tanto, vernos al espejo de la palabra del Señor, ojalá cada día, y, y pedirle al Señor que nos ayude a santificarnos. Amén. Que esa es la enseñanza de esta oportunidad.